Muy buenos días y bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y hoy día es 27 de diciembre del año 2020. Este es nuestro último servicio de adoración de este año, difícil, inusual, irrepetible. Pero damos las gracias al Señor por tenernos hasta aquí. Algunos de nosotros o algunos parientes nuestros el Señor los ha llevado. Él tiene propósitos para eso y algunos de nosotros todavía nos deja aquí en la tierra porque también sigue teniendo planes con nosotros. Así que sin más, queremos empezar este tiempo leyendo la palabra de Dios, orando y luego cantando algunas canciones. La lectura está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por permitirnos llegar hasta este último domingo. Y aquí están nuestros corazones, Señor, agradecidos por permitirnos tener vida hasta aquí y dirigir nuestros corazones hacia ti en este tiempo. Señor, te ofrecemos toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y estamos expectantes de lo que tú quieres enseñarnos esta mañana a través de tu palabra, a través del estudio de la carta a los Efesios. Señor, recibe nuestros corazones y todo lo que salga de él en esta mañana. Esperamos que te sea de complacencia y grato a ti, oh Dios, porque lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabemos al Señor, amados. Oh, gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás
y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, miré ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación. Y canta la creación, y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina hoy, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor.
recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación.
Hoy día la esclavitud nos es completamente ajena, pero en el mundo grecorromano la esclavitud formaba parte de la vida, hasta tal punto que prácticamente nadie se planteaba que ésta pudiera ser ilícita. Se la consideraba una necesidad económica y práctica. Los eruditos se resisten a aventurar cifras del posible número de esclavos, pero se sabe que la tercera parte de la población de Grecia y de Roma eran esclavos. Al dirigirse a este sector, en nuestro estudio o continuación del estudio de la sumisión mutua, Pablo estaba aludiendo a un enorme número de personas. A la esclavitud se llegaba a través de varias vías: por nacimiento, por venta o abandono de padres, por llegar a ser un prisionero de guerra o por llegar a tener deudas impagas. La raza no era un factor importante aquí. Sin duda, para muchos esclavos la vida era difícil y cruel, pero sus circunstancias concretas dependían del antojo de sus propietarios. Los esclavos no realizaban únicamente funciones de trabajo doméstico, sino que se desempeñaban en casi todos los trabajos, incluida la supervisión de otros trabajadores y la administración de la casa de sus dueños, así como en una gran cantidad de profesiones. Muchos esclavos tenían más formación académica que sus propios amos. Estos podían tener propiedades, incluso otros esclavos, y se les permitía ahorrar dinero para comprar su libertad. Los esclavos no formaban una clase social específica, puesto que estaban distribuidos en todas las clases sociales, a excepción de los estratos económicos más altos. A los 30 años, muchos conseguían la libertad, especialmente en las zonas urbanas del Imperio Romano. No obstante, aún después de ganar su libertad, seguían bajo la obligación de ayudar a sus antiguos propietarios en tiempos de necesidad. En el mundo greco-romano, los esclavos estaban a menudo deshumanizados. Eran tratados como objetos, como bienes. Aristóteles, por ejemplo, consideraba fuera de lugar hablar de justicia en relación con los esclavos. No los consideraban personas. Las leyes intentaban evitar los excesos en el trato de los esclavos, pero en líneas generales los propietarios tenían total libertad para tratarles a su capricho. A algunos se les amaba y trataba como a miembros de la familia, pero no tenían derechos. Otros eran tratados con crueldad hasta el punto de que los propietarios tenían la libertad de torturar, crucificar o darles muerte. La principal limitación para los abusos físicos era la pérdida de valor que el esclavo podría sufrir. Las amenazas y la violencia se asumían como algo necesario para controlar a los esclavos. A pesar de la grave situación de la esclavitud en los tiempos de Pablo, sus instrucciones a los esclavos prohíben cualquier sugerencia de que el cristianismo alterara el orden sociocultural. Si no, miremos lo que Pablo le escribe a Tito, uno de sus discípulos, en su carta. Dice esto, Tito capítulo 2, versos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero por otro lado, sus pautas siguen siendo extraordinariamente subversivas para su tiempo. Aplicar la sumisión mutua a la relación entre los esclavos y sus amos representaba una sorprendente redefinición de la esclavitud. Si la iglesia primitiva hubiera promovido la rebelión, ello habría significado la muerte del movimiento cristiano. Su prioridad no era la esclavitud u otras cuestiones sociales de este tipo, sino el Evangelio y su descripción o explicación de la nueva vida en Cristo. La iglesia no aplicaba las implicaciones sociológicas del Evangelio, excepto en aquellos casos en que tales implicaciones se vinculaban con la recepción del mensaje
y con las relaciones personales dentro de las comunidades locales. Sin embargo, al presentar la vida en Cristo, estaban poniendo en marcha un proceso que con el tiempo acabaría destruyendo la esclavitud. Lo triste es que fuera necesario tantísimo tiempo para que tal resultado se llevara a cabo. No fue sino hasta el siglo pasado que en muchos países se logró esto. La aplicación de la enseñanza relativa a los esclavos y los amos es obviamente relevante para las relaciones laborales actuales. Sin embargo, nos lleva incluso a muchos más lejos. La teología de esta enseñanza de Pablo afecta a nuestra verdadera identidad y a nuestras motivaciones, a quién procuramos agradar y al modo en que utilizamos el poder cuando somos jefes, por ejemplo, o empleadores. Se redefine en estas instrucciones cada aspecto de la vida. Ninguna acción o relación se ve de manera aislada y nada, según Pablo, se trata solo de manera superficial. Todo lo que hacemos comporta un encuentro directo con Cristo, es decir, vamos a dar cuentas delante del Señor. Además, Él es el origen y el receptor de cada acto nuestro. Si esto es cierto, y eso es lo que afirma el apóstol Pablo, no hay acción que sea secular ni persona que carezca de importancia. Y todos nosotros estamos en las mismas condiciones, empleadores y empleados, ante un mismo Señor que se preocupa profundamente por el modo en que nos tratamos el uno al otro, y ante el cual tendremos que dar cuenta, como nos explica el apóstol Pablo en su carta. Leamos el texto de Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esta mañana permítame enfocar este sermón en 3 puntos y tiene que ver con redefinir nuestros conceptos acerca del trabajo. Es que vamos a ir del texto a nuestro tiempo presente. En primer lugar, nosotros necesitamos redefinir la visión de nuestro trabajo. Estas instrucciones apostólicas hacen hincapié en el enfoque o posición con que los esclavos se debían ver a sí mismos y también a sus amos. En relación con sus amos, ellos debían verlos como si fuera el mismo Señor. Noten los versículos 5 y 7. Pablo dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, y note esto, como a Cristo. Más adelante en el versículo 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, el primer enfoque que Pablo está pidiendo que cambien los esclavos es que ellos entiendan que no están sirviendo solamente a los hombres o a sus amos, sino al Señor. Los propietarios de esclavos podían estar contentos por el servicio que les era prestado. Sin embargo, habían perdido el control sobre sus esclavos, puesto que la lealtad de los esclavos tenía ahora un objeto más elevado que sus mismos propietarios. Los esclavos habían dejado de pertenecerles a ellos. Estos ya no eran sus verdaderos receptores de su servicio, no hacían solo su voluntad y no se esforzaban en agradarles, y tampoco eran distintos de ellos, según el Evangelio, porque libres y esclavos son uno mismo en Cristo. Los esclavos, según Pablo, ahora eran esclavos de Cristo. Era Él a quien servían y hacían la voluntad de Dios, como acabamos de leer. Pero respecto a sí mismos, ellos debían verse ya no como siervos de hombres,
sino como siervos de Cristo. Miren el versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea, Pablo quiere que ellos se vean a sí mismos como esclavos de Cristo. Pablo llega a decir a los esclavos que su esclavitud carecía de relevancia, que eran libertos de Cristo, que tanto libres como esclavos eran todos siervos de Cristo y que por tanto no tenían que hacerse esclavos de ningún hombre. Miren lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7, versos 21 al 23, dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? Se está refiriendo a la salvación, o sea, fuiste salvado, fuiste llamado a Cristo siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, noten lo que Pablo dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, lo que Pablo está pidiendo es que cambien el concepto aquí en la mente. Que se perciban a sí mismos, no como esclavos de hombres, sino como esclavos de Jesucristo mismo y servidores de Él. La facilidad con la que Pablo planteaba estos argumentos que vemos aquí en su carta de 1 Corintios se basaba en su convicción de que los esclavos, sus propietarios y él mismo eran todos esclavos de Cristo. El apóstol se refería a sí mismo como esclavo de Cristo muchas veces. Veamos una, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y esto no debería sorprendernos porque el mismo Cristo asumió la forma de un esclavo. Pablo en su carta a los Filipenses dice esto, capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Por eso es que Pablo no se hacía problemas con llamarse a sí mismo esclavo o decirnos a todos los creyentes que somos esclavos de Cristo, por cuanto el mismo Señor Jesucristo también asumió esa forma. Por tanto, la primera aplicación de este pasaje tiene que ver con la visión o punto de vista con que nos entendemos a nosotros mismos y a los demás en este tiempo. La sociedad envía señales que declaran nuestro valor relativo y nos dicen dónde encajamos dentro de la jerarquía. Sin embargo, este pasaje nos ofrece un sistema distinto para valorar las cosas. O sea, la sociedad dice, ok, tú eres el jefe y tú eres el que limpia o eres el portero. Esa es la jerarquía que nos entrega la sociedad. Pero la Escritura nos dice que todos somos iguales. La jerarquía no existe en el Evangelio. Todos tenemos roles y tareas. Sin embargo, tales cosas no hacen a las personas más o menos valiosas. No es porque yo soy el jefe o el CEO de una empresa que yo tengo más importancia o más valor que el que es un portero o una persona que simplemente limpia las instalaciones. E inclusive ese es un problema que muchas veces tenemos hasta en la iglesia. Se valora más al pastor porque es el pastor y no a la persona que atiende como mujer o lo que limpia la iglesia, las instalaciones de la iglesia. Tenemos que entender que todos tenemos el mismo Señor y hemos de hacer frente al mismo juicio, como veremos más adelante. Tanto la arrogancia de los que son jefes como los sentimientos de inferioridad de los que están en un lugar, en una escala más abajo, entre comillas, están fuera de lugar. Como también lo está el favoritismo. Si Dios no muestra favoritismo, tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Muchas veces nos es fácil degradar a personas que consideramos situadas en un lugar bajo de la jerarquía. En nuestro tiempo no tenemos esclavos, pero sí personal de servicio y personas
que no cuentan, entre comillas. Es fácil deshumanizar a tales personas y tratarlas con despotismo. Son personas de usar y tirar, a quienes hablamos mal cuando nos sentimos insatisfechos con su trabajo o su labor. No obstante, tales personas son tan importantes como puede hacerlo cualquier estrella del deporte, un gran empresario o un político reconocido. Y nuestro testimonio cristiano depende de cómo los tratemos. Hemos de relacionarnos con ellos como si estuviéramos tratando con Cristo mismo. Noten la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 25, en una de sus parábolas dice 25:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y la parábola habla de alimentar, vestir, dar de beber, ¿no es cierto? Y él dice: ¿cuándo hicimos esto? Cada persona, ustedes que consideraban, lo estaban haciendo como a mí mismo. Entonces ese es el criterio que tenemos que tener. La aplicación de esta instrucción paulina debería elevar también a las personas por encima de situaciones deshumanizadoras y darles el control. Puede que sus jefes intenten deshumanizarles, haciéndoles trabajar más horas de las que son normales, darles un pago bajo, pero su llamamiento es elevado. Recuerden, servimos a Cristo. Su trabajo no deberían hacerlo en respuesta al trato de sus empleadores, sino porque desean hacer la voluntad de Dios. Puesto que sirven a Cristo el Señor, ningún humano les debería controlar, como dice el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es redefinir la visión de nuestro trabajo, el punto de vista de nuestro trabajo. Pero en segundo lugar, este texto nos enseña que tenemos que redefinir la calidad de nuestro trabajo. Pablo les pide a los esclavos que obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Dice ese verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con esta combinación de palabras, Pablo no quiere denotar un servilismo ni tampoco miedo, sino más bien una actitud de diligencia en una relación personal. Pablo usó esta misma combinación de palabras para describir su actitud durante su visita a Corinto, por ejemplo. Primera de Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero también la usó para referirse a la recepción de Tito por parte de la iglesia de Corinto, cuando él tuvo que llevarle su mensaje de parte del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso dice 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Está hablando de Tito, lo menciona el versículo anterior. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y por último, se refiere a ese esmero con el que los filipenses deberían ocuparse de su salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, lo que esta frase significa es diligencia, esmero, cuidado, y así tenían que servir los esclavos. Pero también Pablo les exhorta a obedecer con la sencillez de vuestro corazón. Dice también ese verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Esta expresión significa que debían hacerlo con sinceridad, con honestidad y con integridad. Los esclavos tenían fama de perezosos, mentirosos y ladrones. Ninguna de tales posibilidades era una opción para los esclavos cristianos. Pero Pablo añade que los esclavos no debían obedecer solamente para agradar a los hombres. Note el verso 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
No necesitaban que les vigilaran porque siempre debían hacer su trabajo lo mejor que podían, sin importar que otros lo observaran. No debían necesitar que nadie los azuzara o amenazara, sino que debían ser productivos para los intereses de sus amos. Estas instrucciones, para nuestro tiempo, deben cambiar la perspectiva de nuestra calidad de trabajo. Como esclavos de Cristo, y así tenemos que vernos todos nosotros, le pertenecemos a Él y le servimos a Él. Si nos tomamos en serio el hecho de que Él es el origen y el receptor de todos nuestros actos, es decir, de Él viene el interés y hacia Él va todo lo que hacemos, cada uno de ellos, cada uno de nuestros actos, entonces debería adquirir un nuevo sentido. Y también la manera en que tratamos a las personas debería cambiar, porque las vemos como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Haríamos las cosas con más esmero, o deberíamos hacerlas con más esmero, no simplemente para cumplir o para salir del paso. Esto requiere un cambio fundamental en el modo en que nosotros conducimos nuestras vidas. Por ejemplo, el empleado de una institución pública o una empresa privada podría trabajar lo mínimo para salir del paso, descuidando sus funciones y responsabilidades, como muchas veces lo vemos. Pero sin lugar a duda, esta actitud no encajaría con un cristiano. Su trabajo no es un simple empleo, sino una ocasión para expresar integridad y obediencia al Señor. Saber que sirve a Cristo ha de estimularle a hacer que tanto su puesto como su función sean las más eficientes posibles dentro de esa empresa o dentro de esa institución pública. Para un maestro escolar o universitario sería relativamente fácil actuar de manera rutinaria, presentar su material, hacer sus exámenes y se acabó su trabajo. Todo el mundo estaría de acuerdo en que haciendo esto el maestro ha cumplido con las demandas de su contrato. Sin embargo, ello no sería suficiente para Cristo. Si tal maestro enseña como para Cristo, la docencia deja de ser un trabajo y se convierte en el cuidado y cultivo de personas. Se tratan de vidas. Es excelencia de calidad de trabajo unida al valor de la persona a quien sirve. Recuerde, lo que hacemos y cómo lo hacemos es importante porque todas nuestras acciones las llevamos a cabo en, para y por Cristo. Es necesario que reflejemos su amor y su verdad entonces. Los cristianos hemos de tratar a las personas y llevar a cabo las tareas con cuidado porque esto es lo que requiere el Señor. Entonces, en segundo lugar, tenemos que redefinir la calidad de nuestro trabajo. Pero, por último, nosotros necesitamos redefinir la motivación de nuestro trabajo. La principal motivación para este tipo de ética laboral que Pablo plantea a los esclavos es el juicio final. Note el versículo 8 de ese capítulo 6. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Aquí Pablo pone implícitamente de relieve que el criterio para este juicio son las obras, lo cual es una sistemática enseñanza de toda la palabra de Dios. Si no, miremos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y tómelo en cuenta, mi hermano. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es así porque las valoraciones basadas en el hecho de ser esclavos o libres están descartadas, como dice Pablo aquí, ¿no es cierto? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o esclavo. Es que para el Señor todos somos iguales. La mayoría de las personas nos pasamos la vida queriendo ganarnos el respeto y la admiración de una audiencia muy imprecisa. Sin embargo, a medida que los intereses se van definiendo con mayor precisión, también el perfil de la audiencia a quien queremos atender se hace más concreto. Decidimos a qué sector queremos impresionar. Actuamos en respuesta directa a la audiencia que creemos nos está viendo.
Por ejemplo, un pastor puede estar simplemente trabajando porque la feligresía, los miembros de la iglesia lo están viendo. O puede ser que un médico está trabajando porque su jefe lo está viendo o porque los pacientes lo están viendo. Actuamos en respuesta directa a la audiencia que creemos que nos están viendo, como dije. Cuanto más nos interesa nuestra audiencia, más dinámicos somos. Trabajamos con diligencia si el jefe nos está viendo. Nos vestimos cuidadosamente si sabemos que nos van a ver cierto tipo de personas. Y en ciertos ambientes muchas veces tenemos de cuidado de lo que vamos a decir. Pero si la audiencia no está presente, tampoco lo está nuestro esfuerzo. Esta es la razón por la que despreciamos a algunas personas, pero exageramos para impresionar a otras. Pero no nos estamos dando cuenta que Dios es el que mira todo esto. A los cristianos se nos pide que recordemos solo una audiencia, aquella que está siempre presente y ante la cual somos responsables. ¿Quién es? Dios. Repito, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. No hemos de actuar ante un público secundario, ni esforzarnos por impresionar a otros, sino honrar a Dios, viviendo en verdad y amor. En conclusión, amados hermanos, lo que Pablo les pide a los esclavos es directamente relevante para nuestro tiempo. Nuestro trabajo y nuestra función en la sociedad no determinan quiénes somos. No importa si eres jefe o si eres portero. Vivimos en, para y por Cristo en todo lo que hacemos. Además, nuestro valor e identidad no se derivan de nuestras posiciones laborales, sino de Cristo. Al dirigir todas nuestras acciones a Cristo, toda la vida, aun sus aspectos más seculares, se elevan a una dimensión de significado y servicio para Dios, pues nos damos cuenta que no estamos sirviendo a personas solamente, sino al Señor mismo, como si Él estuviera en esas personas a quienes servimos. Que esta meditación, como dije, redefina nuestra visión, nuestra motivación y nuestra calidad de trabajo. Que Dios les bendiga. ¿Oramos? Padre, somos conscientes de que eres tú el que observa la manera como nos desenvolvemos en nuestros empleos, en nuestras labores, en nuestros trabajos. Señor, tú eres testigo de con qué calidad hacemos nuestro trabajo, a quienes atendemos, a quienes servimos, Señor. Padre, tú esperas de nosotros que hagamos las cosas no como para agradar a los hombres, no como para servir al ojo humano, sino como para ti, Señor. Tú quieres que cambiemos o redefinamos nuestro concepto de quiénes somos. Somos ahora tus esclavos y estamos sirviéndote a ti, nada más y nada menos, Señor. Ayúdanos a cambiar estos conceptos si estamos yendo por un camino errado, si estamos trabajando simplemente para recibir una remuneración o para mantener un puesto de trabajo. Señor, cambia nuestro enfoque de pensar y ayúdanos a ser eficientes en nuestros puestos de trabajo donde tú nos has colocado, de tal manera que solamente tú seas honrado, Señor. Te pedimos esto con sencillez y con humildad, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro servicio de adoración. Como siempre, queremos pedirles que puedan compartirlo con sus amistades, con sus familiares a través de sus redes sociales. Pero también queremos agradecer a cada uno de ustedes por colaborar con nuestra Operación Navidad. Gracias al Señor que ha puesto en vuestros corazones el deseo de ser generosos, hemos llegado a cumplir la meta que nos habíamos propuesto. Hasta el momento hemos entregado 85 canastas a todas las personas que ustedes también se han dignado en recomendarnos para hacerlo. Les hemos entregado un mensaje sobre el verdadero significado de la Navidad y también un evangelio de Juan. Estemos orando por estas personas para que Dios quiera que ellos puedan nacer a la vida eterna también. Y por último, recordarles que el próximo domingo es primer domingo del mes de enero y necesitamos participar de nuestra Santa Cena. Así que tengan todos los elementos preparados para esa fecha. Que Dios les bendiga. Si no nos encontramos en nuestro servicio de oración,
que el Señor les bendiga en este nuevo año que viene también. Nos vemos.